Muy buenos días, estimados hermanos y estimados amigos que nos sintonizan esta mañana. Damos gracias a Dios nuevamente por un día nuevo, por un amanecer que nos permite y vamos a tener el privilegio nuevamente de leer y estudiar juntos la palabra de nuestro Señor y Dios. Vamos a empezar orando entonces y si quieres acompañarme puedes hacerlo. Nuestro buen Dios, gracias por un nuevo día, gracias por la salud. Gracias por que nos permites empezar la semana y poder tomar tu sagrada escritura, leerla, Señor. Te pedimos que limpies nuestro pensamiento, nuestro corazón y que permitas que meditemos seriamente en cada letra, en cada palabra, en cada oración. Que tú, Señor, te vayas revelando a nuestra mente, a nuestro espíritu, te podamos conocer como tú quieres que te conozcamos, Padre. Siempre ponemos en tus manos a todos nuestros amigos o hermanos que pueden estar enfermos, pero que si tienen puesta su confianza en ti, Padre, nos unimos a esa confianza y oramos para que tú le devuelvas la salud, los recuperes pronto, Señor. También oramos por cualquier persona que pueda estar afligida porque no tiene empleo o porque tiene problemas en su familia, Señor. Oramos para que tú les reveles cuál es la solución. La solución es una relación perfecta contigo, Señor. La solución es reconciliarnos contigo para que tú ilumines nuestro camino y nos ayudes en cualquier aflicción como tu palabra lo enseña. Permite, Padre, que nuestros amigos y hermanos lo puedan recibir y puedan entregarte a ti sus vidas y así, Señor, caminar una vida superando cualquier aflicción, llena de paz y con tu bendición, Padre. Permítenos estudiar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por todo. Amén y amén. Vamos a empezar una nueva serie, un estudio sobre el Evangelio según Marcos o el Evangelio según San Marcos. Si usted tiene una Biblia en la mano, lo animo a que la abra ahí. En el Nuevo Testamento. Es el segundo Evangelio. Y abra su Biblia en Evangelio según Marcos, según San Marcos, en su capítulo 1. Y vamos a empezar a leer. Hoy vamos a leer los primeros 3 versículos y vamos a empezar a conocer realmente más profundamente a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como toda la obra que Él hizo mientras estuvo aquí en la tierra y que nos pidió que siguiéramos haciendo, porque esa es su voluntad hasta que Él venga por segunda vez. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, leo los primeros 3 versículos y lo leemos en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Evangelio según Marcos tiene unas características que vale la pena aclarar antes de estudiarlo. Primero, es el evangelio más antiguo, es el evangelio que se escribió de primero. Hay 4 evangelios, el evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Pero de estos 4, el más antiguo es el evangelio de Marcos, además de que es el más corto. Marcos era un discípulo de Pedro, por lo que podemos nosotros entender entonces que Marcos copió o escribió el testimonio de Pedro y lo dejó plasmado en papiros para que nosotros pudiéramos hoy tener esta referencia. Se ve a Pedro a lo largo de todo este libro precioso y como ustedes saben, Pedro fue un discípulo que tuvo una relación muy activa con el Señor Jesús. Pedro le creía al Señor, Pedro cometió también errores,
pero Pedro fue un discípulo que siempre estuvo muy dispuesto a hacer todo lo que Dios le pedía que hiciera y a confiar en Dios, a pesar de que como ser humano pues era imperfecto y cometió sus errores. Entonces Marcos escribe y deja documentado lo que se sabía que había dicho Jesús, y Pedro no cabe duda que le ayudó con mucho material para dejar plasmada en la obra de Cristo. Otra característica muy importante de Marcos es que es muy conciso, no se anda con muchas introducciones, sino tiene cierta prisa por presentarnos a Jesucristo, por presentarnos su mensaje, por hacernos ver muy rápidamente el poder que tenía el Hijo de Dios. Entonces, en el versículo 1 que vamos a empezar a leer ahorita, vamos a encontrar mucha riqueza para nuestra fe. Dice así Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es contundente la introducción. No hay mucha introducción, va directo al grano. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Se va directo, no dice el Evangelio de una iglesia, no dice el Evangelio de los católicos, el Evangelio de los evangélicos o el Evangelio de cualquier otra denominación, no. Él aclara que va a escribir acerca de Jesucristo. No se anda con muchos rodeos y luego inmediatamente después pone un calificativo rápido y dice el Hijo de Dios. De inmediato nos presenta a Jesucristo con el calificativo más importante que tiene Jesucristo, es el Hijo de Dios. Jesucristo tiene muchos adjetivos, algunos le llaman el maestro o el maestro de maestros, otro el médico de médicos, otro rey de reyes y señor de señores, pero su más alto calificativo es Hijo de Dios. Y Marcos no titubea, desde la misma introducción nos dice el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. No lo pone en un contexto diferente, no dice el Evangelio de Jesucristo, el fundador de la iglesia, no. Es directo, quiere que nosotros sepamos que cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando del unigénito del Padre, estamos hablando del Hijo de Dios, del Dios viviente. Este versículo es muy contundente, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Para Marcos no hay la menor duda. Marcos está convencido que lo que vio Pedro era el Hijo de Dios, que el mensaje que Pedro estaba predicando era el mensaje que había recibido del mismo Hijo de Dios, cuyo nombre es Jesucristo. Y luego Marcos se dirige directamente a dos profecías que hablaban de Jesucristo más o menos 450 años antes de que naciera. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La primera cita que dice aquí, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, es una referencia clara a Juan el Bautista que vamos a ver más adelante, pero la cita está en Malaquías capítulo 3 y verso 1. Si tiene su Biblia, la puede abrir en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al 5
para que entendamos por qué Marcos usa este pasaje introductorio. Dice así: en el nombre de Jesús nuestro Señor. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Si ponemos atención a esta cita, vamos a darnos cuenta de que realmente el contexto de este versículo, de que yo envío mi mensajero delante de tu faz, realmente es un contexto de juicio, de purificación. En el momento cuando el Señor hizo este anuncio, los religiosos, los líderes que tenían a su cargo el servicio a Dios, lo estaban haciendo de mala gana. No estaban cumpliendo lo que Dios les había pedido que predicaran. Estaban sacrificando a corderos con defecto y no a corderos sin defecto como Dios había pedido. Estaban haciendo el trabajo de Dios de mala gana, no estaban esforzándose como Dios quería que se esforzaran. Entonces, en ese contexto, Dios les dice que yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Porque Dios anunció que iba a mandar a su Hijo y que su Hijo iba a venir a hacer juicio. Si leemos el versículo 2, dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Todos sabemos que el fuego se puede utilizar para purificar metales preciosos, para purificar la plata, para purificar principalmente el oro. Y el Señor mismo hace esta comparación, que Él es como fuego purificador. Y luego dice como jabón de lavadores. Todos sabemos que la ropa se lava con jabón para que quede limpia. Cualquier superficie que queramos dejar limpia de cualquier contaminación se lava con jabón. Podemos lavar las manos, lavamos nuestro cuerpo con jabón, podemos lavar paredes de casas con jabón, porque eso lo deja limpio. Y luego entonces dice el versículo 5: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Esa es la introducción que Marcos hace de Jesús, el Hijo de Dios. Que viene el Hijo de Dios a la tierra, que estuvo entre nosotros y que vino a hacer juicio. Vino a hacer juicio porque vino a declarar que toda obra de hechicería era contraria a Dios. Que toda forma de adulterio era contraria a Dios. No solo el adulterio sexual,
También el adulterio de las pesas, adulterar la pureza de cualquier cosa es ofensiva a Dios. Dice que también juicio contra los que juran mentira. Dios no quiere que practiquemos la mentira y que juremos para engañar a nadie. Dice que también va a hacer juicio contra los que defraudan en su salario al jornalero. La Biblia es clara que no le gusta a Dios que explotemos al pobre o que nos aprovechemos del pobre o que le ofrezcamos un salario y que lo defraudemos y le paguemos menos. Eso es desagradable a los ojos de Dios, y Dios dice que su Hijo vino a hacer juicio. Dice que también vino al que defraudaba a la viuda y al huérfano. Dios se presenta en su palabra como el padre de los huérfanos y el que sustenta a las viudas. Y también dice que viene a hacer juicio contra los que no tienen temor de Dios, dice Jehová de los ejércitos. Y cuando dice que vino a hacer juicio, es que vino a enunciar que eso no había que hacerse, pero también Él vino a pagar el pecado de todos los que hemos practicado esto, para que seamos libres de culpa y ya no practiquemos esa forma de vida. Ese es el mensaje que está transmitiendo Marcos en el versículo 2, cuando dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Dios vino a hacer juicio. Jesucristo se vuelve muy peligroso hasta para la misma religión, porque confronta a todos con su pecado, con su mal comportamiento. Él vino a cambiar ese comportamiento, no estaba de acuerdo. Y así empieza Marcos a presentar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque cuando el Hijo de Dios llega y es aceptado con seriedad en la vida, en el corazón de cada uno, Él es como un fuego purificador. Transforma a la persona. El que adulteraba ya no adultera más. El que robaba ya no roba más. El que defraudaba al jornalero, al que defraudaba a la viuda, el que defraudaba al huérfano, ya no defrauda más. La escritura, vamos a ver más adelante, que el mismo Zaqueo, que era un defraudador, cuando conoció a Jesús ya no lo hizo, porque Dios es un fuego purificador. Si tú estás yendo a una iglesia y no hay un cambio en tu vida, tú solamente estás asistiendo a un templo. Tú no has aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios, porque Jesucristo es un fuego purificador. Dice que es como el jabón de lavadores. Viene a lavarte, no puedes seguir igual, no puedes seguirte contaminando en el pecado, porque ya Jesús es como un jabón de lavadores. Y eso es lo que Marcos, ya en el versículo 2 de su evangelio, está declarando. Por eso digo que Marcos es muy directo, no se anda con muchos rodeos, sino se va rápidamente, en pocas palabras, a transmitir el profundo mensaje de Jesucristo. Jesucristo vino a redimir al hombre de ese mal comportamiento, a redimir a esta sociedad. Cuando Jesucristo nació, gobernaba el imperio romano, un imperio tirano, un imperio que conquistaba y esclavizaba a muchos, un imperio lleno de vicios y corrupción, un imperio que era incapaz de redimirse a sí mismo. Y en ese contexto sale Jesús para mostrar que Él es el Hijo de Dios y que viene a redimir, y hasta el día de hoy sigue redimiendo, sigue transformando vidas pecaminosas en vidas correctas, porque así es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no es una filosofía, no, es poder de Dios para transformar al ser humano. Luego el versículo 3 dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La cita original está en Isaías 43. Si tienes una Biblia a la mano, te animo a que la abras. Vamos a leer Isaías capítulo 40 y vamos a leer 11 versículos, no solo el versículo 3. Vamos a leer Isaías capítulo 40
del versículo 1 al 11 para que entendamos en qué contexto Marcos está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice así su palabra santa, en el nombre de Jesús. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su pago delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Ese es el mensaje que Marcos da en la introducción cuando presenta el Evangelio de Jesucristo. Nos manda directamente a la obra que el Señor Jesús iba a hacer en medio de nosotros cuando se presentó como el Hijo de Dios. Y nos dice que iba a venir alguien, una voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Se estaba refiriendo a Juan el Bautista, que vamos a ver el próximo mensaje, el próximo domingo, en qué consistió la obra de Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. El Señor venía a hacer juicio, vino a condenar el pecado, pero vino a pagar el precio del pecado para que el hombre fuera transformado. Juan el Bautista hizo su obra preparando el camino para que el Señor viniera y nos redimiera del pecado y se convirtiera en nuestro pastor, el pastor que iba a dar su vida por su rebaño para llevarnos de regreso al Padre. Y Marcos en 3 versículos hace la introducción de toda la obra de Jesucristo. Por eso vamos a estudiar todo el Evangelio de Marcos para conocer mejor al Hijo de Dios y conocer su obra. Yo voy a orar en este momento pidiéndole a Dios que nos siga revelando a su Hijo, que cuando leamos su palabra, su Hijo se revele a nuestro espíritu para que podamos conocer y podamos gozarnos y podamos recibir y apreciar toda la obra que Jesucristo hizo en favor del hombre. No fue una religión, no fue un hombre el que hizo la obra, sino fue el mismo Hijo de Dios descendiendo del cielo, quien vino a transformar el mundo y a darnos el perdón de nuestros pecados y la salvación y vida eterna. Así que si quieres orar, puedes orar conmigo. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra escrita, Señor. Gracias por poner en el corazón de Marcos el deseo de escribir y dejarnos un testimonio escrito, Padre, de lo que Pedro y muchos cristianos pudieron ver cuando tu Hijo Jesucristo estuvo en medio de nosotros, y por medio de este evangelio precioso de Marcos vamos a poder recordar y vamos a poder estudiar y vamos a poder apreciar profundamente toda la obra que tú hiciste, Señor.
No vino un profeta más, vino tu mismo Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué nombre más grande de Jesucristo? Es tu Hijo amado, tu Hijo unigénito, que vino a hacer juicio, vino a condenar nuestro mal comportamiento, pero también vino a pagar ese mal comportamiento para que no siguiéramos en esa mala forma de vivir y que fuéramos salvos y tú te convirtieras en nuestro pastor eterno, Padre. Te pido, Padre, por todos nosotros los que hemos creído en tu Evangelio, que nos sigas pastoreando, que nos corrijas, que nos redarguyas de todo pecado, para que podamos caminar en tu voluntad, Señor. Y también te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que tú toques ese corazón y que por medio de tu palabra ellos puedan reconocer que son pecadores y que necesitan aceptar ese evangelio de Jesucristo, necesitan aceptar ese sacrificio con el cual tú pagaste todos sus pecados para que ellos también sean salvos de la condenación eterna y tengan espacio ya en el cielo, Padre. Te pido, Señor, para aquellos que hoy decidan aceptarte ahí donde están, que tú, Señor, llenes de paz su mente y su corazón y que ellos reciban tu espíritu en su cuerpo y en su espíritu para tener testimonio que ahora son hijos tuyos, hijos de Dios y que ya no hay condenación sobre ellos. Oro, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo Santo. Amén y amén. Si tú has orado conmigo, tú eres un hijo de Dios. Te animo a que nos acompañes todos los domingos. A las 10 de la mañana transmitimos en Iglesia Nehemías por Facebook y vamos a estudiar el Evangelio de Marcos y vamos a conocer a Jesucristo y vamos a conocer toda la obra que Jesús hizo y sigue haciendo por nosotros hasta el día que venga su segunda venida. Espero que nos puedas seguir escuchando, espero que te congregues en una iglesia, espero que ores a Dios, porque esa es la voluntad perfecta de Dios. Dios te bendiga.